Dios le bendiga, bienvenido a Predicando con Firmeza. Este es el hermano Israel Hernández. Vamos hoy a tocar un tema que no es, ¿verdad?, en la serie de los últimos tiempos que hemos estado predicando estas últimas semanas. Vamos a tomar una pausa en eso porque, pues, pensando, hay muchos temas que tengo que tocar y si espero que termine la serie de los últimos tiempos para hablar de otra cosa, de verdad que va a tomar mucho tiempo. Así que creo que vamos a empezar a hacer más videos durante la semana. Normalmente hacemos uno a cada semana, pero vamos a comenzar a hacer más videos para hablar de diferentes temas, ¿verdad? Pero lo más importante que estamos hablando ahora mismo es de los últimos tiempos, así que voy a continuar con eso. Espero que, ¿verdad? Dejen su comentario. Todos los que están viendo estos videos, dejen su comentario, sus preguntas de cualquier tema. No tienen que ser necesariamente de los últimos tiempos. Es como el tema de hoy. Como ven en el título, este tema salió también de los comentarios. Así que, ¿verdad? Recibo todos los comentarios y cualquier tema que usted quiere que yo hable, déjenme en los comentarios y, ¿verdad? Y si es posible, estaremos hablando de esos temas. Amén. Así que, pendiente que vamos a continuar con la serie de los últimos tiempos. Ahora, este tema que he visto no es tan... un problema tan grande en el cuerpo de Cristo en general, ¿verdad? Si los sectores de la iglesia tienen la creencia de que nosotros tenemos que guardar el día de reposo, tenemos que seguir la ley del Antiguo Testamento. Y vamos a ver con lo que la Biblia dice si eso es cierto. Ahora, yo separo el tema del día de reposo y los 10 mandamientos con los de la ley, ¿verdad? Porque se hace la diferencia entre la ley y los 10 mandamientos, ¿verdad? Como si no fuera lo mismo. Y vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del día de reposo primero y después vamos a hablar acerca de la ley, si tenemos que guardar la ley. Y vamos a hablar de las leyes alimenticias del Antiguo Testamento, si están vigentes para hoy, ¿verdad? Y a mitad de camino todo se va a resumir, ¿verdad? Y vamos a contestar todo. Así que, ¿verdad? Les invito a que sigan viendo el video hasta el final para que sepan toda la información juntas, ¿verdad? Ahora, vamos a comenzar con el día de reposo y vamos a comenzar cuando Dios dio la ley de guardar el día de reposo. Esto es en Éxodo capítulo 20, 9 al 11. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó, ¿verdad? Y tenemos que entender y recordar eso. Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, antes que se diera esta ley, podemos leer en el libro de Éxodo de que Moisés le dijo a las personas que se preparen para el día de reposo antes que la ley fuera, ¿verdad?, dada. Así que eso me da un indicio de que quizás ellos estaban guardando el día de reposo antes de que la ley fuera dada, ¿verdad? Quizás por tradición desde el principio de la creación, ¿verdad? Porque nos dice que el día de reposo fue una ordenanza que Dios le dio aquí en Éxodo capítulo 20 al pueblo de Israel para santificar, ¿verdad? Santifiquen ese día para el Señor, porque Dios bendijo ese día específicamente. Dios hizo la tierra, el cielo y todo lo que hay en ellos en 6 días y reposó en el séptimo, y, ¿verdad? Y Dios, pues, ordena a que se guarde ese día de reposo al pueblo de Israel. Ahora, también en el milenio, ¿verdad? En los 100.000 años que vamos a estar reinando con Jesucristo en la tierra, se va a guardar el día de reposo. Eso lo dice en la Biblia. Ahora, la pregunta es, ¿los cristianos tenemos que guardar el día de reposo? ¿Verdad? Esa es la pregunta general. Los cristianos tenemos que guardar la ley. Los cristianos tenemos que guardar la ley alimenticia del Antiguo Testamento. Y como a veces yo hago, cuando contesto preguntas como esta, les digo respuestas rápidamente. Respuesta corta es no. La respuesta larga es no. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Ok? El Antiguo Testamento,
las leyes que se dieron en el Antiguo Testamento es para el pueblo de Israel, ¿verdad? Y no quiero que piense que tiene que ser descartada, ¿verdad? Que no tenemos ni siquiera que leerla ni aprenderla. No, yo no estoy diciendo eso. Así que espera un momentito, ¿verdad? Mientras hablamos en este video para que usted entienda. Ahora, la Biblia claramente dice, especialmente para los gentiles, y eso es lo que, ¿verdad? La gran mayoría de las personas que están viendo este video son gentiles. Que usted vaya a una iglesia que sea estilo judaica, ¿verdad? O mesiánica. Eso no lo hace usted judío, ¿verdad? Así que usted es un gentil. Si usted no es un judío, usted es un gentil. Que usted tenga 2-3% de judío en su sangre con el DNA, eso no lo hace usted un judío. Así que la gran mayoría de las personas que nos están viendo ahora son gentiles. Gentiles es cada persona que no es judío, ¿verdad? Si usted no es judío, usted es un gentil, ¿verdad? En el lenguaje bíblico. Así que vamos a ver lo que la Biblia dice de acuerdo con el ejemplo que nos dan los apóstoles en el principio, de acuerdo a que si tenemos que guardar la ley como gentiles o no. Vamos a comenzar con Romanos 6, 14 al 15. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Ahí desde el principio nos dice, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y ese es otro tema que se puede hablar después. Mucha gente usa la gracia como excusa para pecar, pero ese no es el tema de hoy. El tema que nos está hablando aquí Pablo en la carta de los Romanos, específicamente Pablo dice que no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Así que no tenemos que guardar la ley porque no estamos bajo la ley. Gálatas 5, 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Otro verso específico que nos dice que nosotros no estamos bajo la ley. Gálatas 3, 23 y 26. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Y está hablando de Israel, no de nosotros, cristianos. Los gentiles nunca estuvieron bajo la ley. Yo escucho a mucha gente diciendo, nosotros no estamos ya bajo la ley. No, nosotros nunca estuvimos bajo la ley porque somos gentiles. Los gentiles nunca estuvimos bajo la ley. Aquí Pablo nos dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo. ¿Verdad? La ley del Antiguo Testamento a los judíos lo que hacía era apuntarlos a ellos, dirigirlos hacia Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué es el ayo? La ley. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así que claramente aquí nos está diciendo que no estamos bajo la ley. Ni siquiera los judíos están bajo la ley. Los judíos que son cristianos no están bajo la ley. Eso es algo específico que muchos hermanos en Cristo lamentablemente creen. Y es como muchos temas, ¿verdad? Y si usted ya me ha visto con estos últimos tiempos, usted sabe que yo soy, ¿verdad? Bien, me gusta hablar mucho de esto y decir con firmeza de que muchas de las creencias de las iglesias hoy no son bíblicas. La creencia de que nosotros los cristianos, gentiles específicamente, tenemos que seguir la ley no es bíblica, es antibíblica. Ya vimos completamente, sin duda, de que no estamos. Hay muchísimos versos, ¿verdad? Pero si me pongo a hablar de todos ellos, estamos aquí por hora. Nosotros no estamos bajo la ley. Nosotros los judíos nunca estuvimos bajo la ley, pero ahora los judíos tampoco están bajo la ley. Nosotros estamos bajo la gracia de Dios. Y por esa gracia es que estamos salvos. No tenemos que seguir la ley tampoco para mantener nuestra salvación. Y cuando digo seguir la ley, no me refiero a que no tenemos que hacer nada de lo que dice, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ni nada de lo que dijo Jesús. No estoy hablando de eso.
Estoy hablando de los rudimentos de la ley, estoy hablando de los ejercicios que hay que hacer, de los sacrificios que hay que hacer y de los mandamientos que hay que hacer que no tienen que ver con moralidad, ¿verdad? Con adoración a Dios y nada de eso, ¿verdad? Con pecado. Estoy hablando de las leyes que se quieren imponer en las iglesias, en los cristianos, que es una manera de legalismo. Tienen que hacer esto, ¿verdad? No se pongan pantalón, no se maquillen, no coman esto, no coman lo otro, porque la ley dice. Pero tenemos que entender que nosotros no estamos bajo la ley y los gentiles nunca estuvimos bajo la ley. Y vamos a hablar un poquito de eso, explicar más a lo que me refiero con esto, ¿verdad? No es libertinaje, no es porque no hay ley, vamos a hacer lo que nos dé la gana, no, porque yo soy una persona que predico siempre de santidad, ¿verdad? Y si usted no conoce la ley del Antiguo Testamento, va a ser muy difícil vivir en santidad, porque eso es algo que necesitamos saber para conocer la mente de Dios, ¿verdad? Pero vamos a ver esto, porque este tema de que si los cristianos, especialmente gentiles, tienen que seguir la ley, no sé por qué todavía se habla de esto, ¿verdad? Yo no sé ni por qué yo tengo que hacer este video. Obviamente yo siento que Dios me está guiando para hacer este video, pero no sé la razón porque este video, este tema ya se resolvió casi 2000 años atrás. Esto no es un tema que tenemos que debatir, porque ya el debate ya se hizo y la Biblia específicamente nos dice que el debate que estamos hablando hoy se debatió en ese tiempo y ya se resolvió, ¿verdad? ¿Por qué seguimos hablando de esto, verdad? Quizás porque no tenemos entendimiento bíblico. Y me he dado cuenta, ya yo lo sabía, pero con esta serie de últimos tiempos me he dado cuenta más que las personas no leen la Biblia. Y ya yo lo sabía ya de años, ¿verdad? Por ahora me encuentro con la realidad de que la gente cree lo que el otro dice. Vieron una prédica en televisión y creen lo que ellos dicen. Leyeron un libro, creen lo que ellos dicen, pero ellos no van a la Biblia a ver si es verdad lo que ellos están diciendo. Y ese, por eso que tenemos ¿verdad? Como decimos en puertorriqueño, este revolú de doctrinas, este problema, porque uno cree esto, uno cree lo otro. Bueno, porque lo leyeron en un libro, porque vieron esta prédica, porque la denominación dice, pero no van a la Biblia para saber si es verdad o no. Hermanos, ¿verdad? Y no tengo que mencionar nombres, porque todo el mundo sabe que la iglesia de los adventistas, ¿verdad? Los adventistas creen que tenemos que guardar la ley. Este tema ya se resolvió hace años, ¿verdad? Vamos a leerlo. Vamos a Hechos capítulo 15. Por favor, si tienen su Biblia, agarre su Biblia y ábrela. Vamos a leer Hechos capítulo 15, del 1 al 15 y 19 al 29. Vamos a leer esto porque esto ya se habló. Este tema, este debate ya se hizo y se resolvió por completo, ¿verdad? Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, así que fue una grande contienda, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que se habló de este tema ya, de que las personas querían que se circuncidaran los gentiles, que se convirtieran y que siguieran la ley, y hubo un debate y fueron a Jerusalén a resolver este debate, ¿verdad? Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles, los ancianos, y refirieron todas estas cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y mandarles que guardasen la ley de Moisés. Así que uno de los fariseos, que pues, se sabe que esa era la secta de judaísmo que era más fuerte o más legalista, ellos estaban diciéndole a los apóstoles que los que se convirtieran en los gentiles tenían que circuncidarse y guardar la ley. Pero vamos a ver lo que ellos le contestaron, ¿verdad? Y dice: es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés.
Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, mira lo que Pedro le dice a ellos: ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Aquí Pedro está diciendo: ¿por qué te van a poner un yugo, una carga en los hombros de los discípulos, especialmente de los gentiles, que ni ellos mismos ni sus padres pudieran llevar? Y están tentando a Dios con eso, ¿verdad? Tentando a Dios con la idea de poner una carga de la ley a los gentiles. Y continúa diciendo: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogo y de sangre, ¿verdad? Y de ahogo puede significar que son animales que son estrangulados, ¿verdad? Porque Moisés desde los tiempos antiguos tienen en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones, Silas, varón principal entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, Barsabás y Silas, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos órdenes, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y guardar la ley. Así que están perturbando a los discípulos, diciéndoles que tienen que circuncidarse y guardar la ley. Así que ya estamos viendo que es negativo decir que los gentiles, nosotros, tenemos que guardar la ley. Y dice: nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien ¿a quién? Al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y ahora él va a decir las cosas necesarias que para nosotros tienen que ser una ley. Porque el Espíritu Santo le mandó a ellos a guardar, le mandó a ellos a decirnos que guardemos esto. Y voy a leer esta parte otra vez. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, que significa no comer sangre, ¿verdad? Puertorriqueño, no comer sangre, ¿verdad? Yo sé que a puertorriqueños les gusta la morcilla, pero eso es sangre, te está comiendo la sangre. Que no abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardéis harás bien. Pasarlo bien. Así que claramente el debate se acabó. Y le dijeron a los gentiles: ustedes no tienen que guardar la ley. Solamente tienen que abstenerse de cosas necesarias. No van a comer carne o comida sacrificada a ídolos, de ahogado, no comer sangre y no hacer inmoralidad sexual o fornicación, pues es lo mismo, ¿verdad? No hacer inmoralidad sexual. Cualquier sexo que no es en el matrimonio, no lo haga. Ahora voy a leer un poquito más específico, ¿verdad? Cuando Pablo trae el mismo tema, más adelante en Hechos capítulo 21, y
habla más específicamente de si los gentiles tienen que guardar la ley o no. Hechos 21, 17 y 24. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó por una de las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto, te decimos: hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo y purifícate con ellos. Paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley, ¿verdad? Pero escucha esto. Pero en cuanto a los gentiles, escribe esto, Hechos 21, 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. ¿De qué es esto? De la ley. Gentiles no tienen que guardar nada de la ley, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, y solamente que se abstengan de los sacrificados de ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Eso es lo único. Ya lo vemos 3 veces, como la Biblia nos dice 3 veces. Tenemos que abstenernos de cosas sacrificadas a ídolos. Eso significa, por ejemplo, hay religiones que sacrifican los animales a sus dioses falsos o a los demonios, ¿verdad? Y se lo comen, ¿verdad? Y Pablo después nos explica que si usted no pregunta por razón de conciencia, usted se lo come, ¿verdad? Si alguien le dice: oh, eso lo sacrificamos para el demonio este o lo otro, pues dice: no se lo coma. De sangre, usted no puede comer sangre, y fornicación, obviamente sabemos lo que es eso. Eso es lo que nos tenemos que guardar por ley. Y ya. Ahora, hay un argumento de que los 10 mandamientos no es parte de la ley. Yo difiero con eso. Los 10 mandamientos es el principio de la ley. Esos son los más grandes, los más importantes de los 10 mandamientos. Y es parte de la ley. Esos solamente son, ¿verdad? Lo más grande las más grandes leyes de la ley de Moisés son los 10 mandamientos. Así que es parte. Ahora, como les dije al principio, que no tengamos que guardar los 10 mandamientos por ley, no significa que no tenemos que cumplirlos, ¿verdad? Sabemos que si adoramos a otro Dios, ¿verdad? Que es el segundo mandamiento, el primer mandamiento, vamos a tener otros dioses que no es Dios. Sabemos que, ¿verdad? Estamos perdidos, ¿verdad? Estamos en pecado, estamos perdidos. Si fornicamos, si cometemos adulterio, estamos perdidos, porque obviamente sabemos que eso es pecado. Ahora, si no guardamos el día de reposo, ese es el principio de este tema. Bueno, eso cae bajo la ley. No guardar el día de reposo cabe bajo la ley. Y este es mi pensar en cuanto al día de reposo. Yo guardo el día de reposo, ¿verdad? Lo más que puedo, ¿verdad? Lo más que se me hace posible. Yo planeo ese día hacer nada. Día de reposo. En la Biblia no dice en ningún lado, para aclarar, que el día de reposo se cambió a domingo. Nunca se ha cambiado a domingo. ¿Que los cristianos se reúnen los domingos? Sí. Los cristianos se reúnen los domingos. ¿Por qué? Porque el día de reposo se supone que ustedes se queden en su casa. Y si usted va a salir, usted va a salir a la sinagoga y regresar. Usted no puede ir a reunirse con los hermanos y estar de casa en casa el día de reposo, ¿verdad? Eso se hacía los domingos. El domingo no es el día de reposo. El domingo es el día que los hermanos se reunían, la iglesia se reunía, ¿verdad? Ellos se reunían todos los días,
Pero específicamente, la Biblia dice que los hermanos se reunían el primer día de la semana, que es domingo, y partían el pan. Así que ese es el día que los cristianos se reúnen. Usted se puede reunir miércoles, usted se puede reunir jueves, usted se puede reunir sábado, usted se puede reunir el lunes, cualquier día de la semana. No hay una ley que diga que usted tiene que ser domingo obligadamente, no. Se puede reunir cualquier día. Pero el sábado es el día de reposo, ¿verdad? Y no es sábado tampoco. El día de reposo comienza en la tarde del viernes, ¿verdad? Al oscurecer del viernes hasta el oscurecer del sábado. Ese es el día de reposo. No es solamente sábado, es viernes por la tarde hasta sábado por la tarde. Ese es el día de reposo. Ahora, hay una bendición grande en guardar ese día. Y yo le sugiero, ¿verdad? Y le invito a cada uno de los cristianos que guarden el día de reposo. Muchos dicen, cualquier día que usted guarde, ¿verdad? Hay personas que dicen que sí hay que guardar el día de reposo, pero no tiene que ser sábado. No, si usted va a guardar el día de reposo, tiene que ser sábado. ¿Por qué sábado? Porque ese fue el día que Dios descansó de la obra de la creación. Ese fue el día que Él santificó. Él bendijo el día del sábado. No bendijo el domingo, no bendijo el lunes, el martes. Él bendijo el sábado. Ahora, hay una bendición especial, en mi opinión, y lo he vivido, ¿verdad? Lo digo por experiencia. Si guardamos un día específicamente para Dios. Ahora, yo digo que deberíamos guardar el sábado, ¿verdad? Viernes por la noche, el sábado, el día de reposo. Pero no tenemos que hacerlo. No tenemos que hacerlo. No estamos bajo la ley. No estamos obligados a guardar el día de reposo. Pero yo le sugiero a usted que usted guarde el día de reposo. Viernes por la noche y el sábado. Y ese día es el día primero para descansar. Segundo, para pasarlo con el Señor, ¿verdad? Ese día dedicado al Señor. Y aquí lo que hacemos en casa, hacemos una cena. El día el viernes por la tarde tenemos una cena especial con ¿verdad? Con la vajilla más bonita, ¿verdad? Un día para honrar a Dios y tenemos comunión ese día, Santa Cena, participamos ese día, ¿verdad? Y tenemos iglesia, tenemos servicio aquí en casa, ¿verdad? Adoramos, bailamos en el Señor ¿verdad? Y hablamos de la palabra. Y el sábado, el día de descansar, y estamos hablando, estudiando la palabra durante el día, viendo enseñanzas y cosas que tienen que ver con Dios, ¿verdad? Ese es el día apartado para Dios. Y si usted hace eso, lo aseguro que va a ser una bendición grande para su vida espiritual, para su relación familiar, ¿verdad? Y va a ser una bendición totalmente que usted saque un día para Dios. La gente dice, pero nosotros los cristianos, nuestro Jesús es nuestro reposo. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que a través de Jesús nosotros vamos a entrar al reposo. Dice, procura entrar al reposo. No es que estamos ya en ese reposo, sino que vamos a entrar. ¿Cuándo es el reposo? En el séptimo día de la creación, que es el milenio, ¿verdad? Vamos a estar 6.000 años, ¿verdad? 6.000 años de creación y el año 7.000 es el milenio y vamos a estar en reposo con el Señor. Pero son los cristianos, ¿verdad? Vamos a estar con un cuerpo glorificado. Ese va a ser nuestro reposo. Pero ahora yo le sugiero, pero otra vez no es obligado, que guarde el día de reposo. El día de reposo tiene que ser el sábado si lo va a guardar. Y si usted coge un día, ¿verdad? Martes, miércoles, porque usted trabaja los sábados, ¿verdad? Pues está bien. Hágalo, ¿verdad? Pero es una bendición que usted aparte un día. Pero no cambia eso. El domingo, porque, ¿verdad? Muchas personas de la iglesia adventista creen que los cristianos que no son adventistas, que nosotros guardamos el domingo. Mira, la gran mayoría de las personas, o todo el mundo, ¿verdad? No todo el mundo, pero voy a poner, por lo menos los cristianos que yo conozco, 95% de los cristianos que yo conozco, no guardan el domingo como el día de reposo. Van a la iglesia el domingo, pero después de la iglesia se van por ahí, ¿verdad? Se van a pasear, se van para el parque, se van a, ¿verdad? Lo más, ¿verdad? Carnales, se van a los juegos de fútbol, o se van al cine a ver una película, y se van por ahí, ¿verdad? Y ya Dios se acabó ese día. No guardan el domingo.
Pero si usted lo va a guardar, tiene que ser el sábado. Ese es el día de reposo, no se cambia. Si usted va a guardar el sábado, ¿verdad? El día de reposo, el Shabbat, es sábado, no cambia. Nunca cambió. No hay ningún día en ningún verso en la Biblia que diga que el día de reposo cambió a domingo. Eso nunca ha cambiado, ¿verdad? Pero no tenemos que guardarlo. Eso es lo que tengo que decir. No tenemos que guardarlo, pero deberíamos guardarlo, ¿verdad? Hay una diferencia en eso. Vamos a leer el 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Porque este verso se utiliza para decir que tenemos que guardar el Antiguo Testamento completo, ¿verdad? Y se usa bien mal, porque este verso no dice eso. Pero este verso lo que me dice a mí es que de toda escritura podemos aprender y podemos ser mejores personas, personas cristianos, si entendemos lo que Dios quiere, la mente de Dios, ¿verdad? Y lo aplicamos en nuestras vidas. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Así que es una bendición que nosotros vayamos al Antiguo Testamento y leamos la ley para saber la mente de Dios, ¿verdad? Pero hay cosas que son morales, leyes morales, que tenemos que seguirla obviamente, y hay cosas que son cosas que Dios puso en el pueblo de Israel como carga, ¿verdad? Por ejemplo, usted no se puede poner un vestido con dos telas diferentes, ¿verdad? Si una camisa con dos diferentes telas no es permitido. Usted no puede en un campo plantar dos clases de frutos juntos y cosas así, ¿verdad? Que no es algo que es moral. Pero ¿cómo nosotros podemos saber la mente de Cristo si no leemos lo que Dios, ¿verdad? Requiere, lo que a Dios no le agrada, ¿verdad? Ahora, hay cosas que en el Nuevo Testamento se reafirman, ¿verdad? Y mucha gente pone en argumento de que, porque si no se menciona en el Nuevo Testamento algo del Antiguo, significa que no hay que hacerlo, ¿no? Eso es una barbaridad, ¿verdad? Hay muchas cosas que son pecados, que todo el mundo conoce que son pecados, que no se mencionan en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero sigue siendo pecado. Pero tampoco es que vamos a tomar una lista de cosas y hacerla. Porque entonces vamos a entrar en legalismo. Y obviamente sabemos que no es un requerimiento hacer una lista de cosas para ser salvo, porque somos salvos por gracia, ¿verdad? No por obra. La obra no nos va a salvar. Ahora, que tenemos que trabajar nuestra salvación, sí. Tenemos que vivir una vida en santidad, sí. Que tenemos que vivir una vida fuera, lejos de pecado, sí, ¿verdad? No solamente lejos de pecado, sin pecado. Tenemos que vivir una vida en santidad, claro que sí. Ahora, ¿cómo podemos saber qué es bueno y qué es malo si no conocemos lo que dice Dios en la Biblia? Por eso es importante que leamos la Biblia y sepamos lo que dice. 2 Corintios 3, 14 y 18. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, ¿verdad? El velo de las personas, ¿verdad? Especialmente está hablando de judíos, cuando leen el Antiguo Testamento hay un velo que ellos no pueden ver, ¿verdad? Pero nosotros que tenemos a Cristo podemos ver. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se convierta en el Señor, el velo se le quitará. Porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del Señor. Así que tenemos que tomar esa palabra de Dios como un espejo y vernos, ¿verdad? Y eso incluye la ley, eso incluye, ¿verdad?, los profetas, los salmos. Y podemos ver ese espejo si nosotros nos parecemos a Cristo, ¿verdad? Porque ese es el propósito de la palabra de Dios completa. No podemos descartar el Antiguo Testamento y leer solamente el Nuevo. No. Hay cosas que tenemos que aprender, ¿verdad? Por ejemplo, de los otros, ¿verdad? El ejemplo de Moisés, el ejemplo de Abraham y su fe.
muchas cosas que podemos aprender y debemos aprender, pero no seguir la ley, ¿verdad? Porque hay muchas cosas en la ley. Y yo pregunto, ¿verdad? A esos hermanos que creen que tenemos que seguir la ley, a una pregunta sencilla. ¿Cuántas veces usted ha ido a Jerusalén este año? ¿Verdad? Aquí me contestó, pues yo no he ido a Jerusalén. Bueno, pues usted está violando la ley, porque de acuerdo con la ley de Moisés, usted tiene que ir a Jerusalén por lo menos 3 veces al año. Todo hombre tiene que ir a Jerusalén 3 veces al año. Y una vez, todo el mundo tiene que ir. Mujeres y hombres tienen que ir, ¿verdad? El día el día de Atonement, en Yom Kippur, tiene que ir todo el mundo. Así que si usted es un varón, usted no ha ido a Jerusalén 3 veces al año, usted está, ¿verdad? Y usted cree que usted está siguiendo la ley, usted está violando la ley. Así que no tenemos que seguir la ley. Así que no se preocupe, ¿verdad? Salga de eso. Y a veces es un espíritu religioso, pero mayormente es una mala enseñanza. No tenemos que guardar la ley. Específicamente ya vimos que dice que los gentiles no tenemos que guardar la ley, los judíos tampoco tienen que guardar la ley. Cuando Dios que se convierte no tienen que guardar la ley. Romanos 2, 12 y 16. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, aquí otra vez nos dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, así que nosotros no tenemos ley, nosotros nunca hemos tenido la ley y no la tenemos ahora tampoco, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndolos sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Así que Pablo nos dice aquí que los judíos no tenemos ley, ¿verdad? Pero por nuestro corazón, que aquí es que la ley del Espíritu Santo viene en nosotros. Y el Espíritu Santo es que nos capacita a nosotros a hacer lo que la ley forzaba a los judíos a hacer, ¿verdad? La diferencia entre los judíos y los gentiles, no los gentiles, los judíos y los cristianos, ¿verdad? Porque eso incluye a los judíos que se convierten a Cristo. Los judíos tenían ese castigo tan fuerte. Por ejemplo, si usted violaba la ley del sábado o del día de reposo, se supone que usted sea apedreado, ¿verdad? Si usted violaba el mandamiento de honrar a su padre y su madre, tenía que ser apedreado por su propio padre y su madre. ¿Por qué? Ese castigo era tan fuerte para forzar a las personas a ser santas, ¿verdad? Ellos eran forzados a ser santas por fuerza. Y obviamente ellos no pudieron ser santos. Por eso necesitaban los sacrificios y a través de los animales para que sus pecados sean, ¿verdad?, perdonados. Nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y es el que nos revela a nosotros la ley. Es el que nos dice que es bueno y que es malo, ¿verdad? Obviamente tenemos que saber lo que el Espíritu dice a través de la palabra también. Porque cuando tenemos el conocimiento de la palabra, el Espíritu Santo es que nos va a recordar a nosotros lo bueno y lo malo. Ahora, ellos no pudieron guardar la ley porque no tienen el Espíritu Santo dentro de ellos. Nosotros sí lo tenemos, ¿verdad? Pero tenemos que decidir, como ya vimos, caminar por el Espíritu. Si usted camina en el Espíritu, no hay ley. Porque es que estamos caminando por el Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos está guiando a nosotros, ¿verdad? Si usted siempre, cada instante de su vida, camina por el Espíritu, usted nunca va a pecar. Cada vez que usted peca, porque usted está en la carne, ¿verdad? 100% sin duda con eso. Cada vez que yo peco es porque estoy en la carne. Si yo estoy en el Espíritu, me mantengo en el Espíritu 100%. De ahora hasta que Cristo venga, yo no voy a pecar porque estoy en el Espíritu. Pero cuando estoy en la carne, esa es la batalla, ¿verdad? Esa es la guerra espiritual, ¿verdad? ¿Vamos a ponernos el hombre, el nuevo hombre, o vamos a ponernos el viejo hombre? Eso lo decidimos nosotros, ¿verdad? Ahora, para finalizar, quiero hablar de las leyes alimenticias, ¿verdad? Ya sabemos ¿verdad? Ya sabemos que no tenemos que seguir la ley, incluyendo
las leyes alimenticias. Ahora, hay argumentos que dice que todo lo que el Antiguo Testamento dice no hay que seguirlo ahora. Y esto no es cierto. Voy a hablar de la ley alimenticia porque aquí específicamente dice que lo que era antimundo no es inmundo ya, ¿verdad? Vamos a ver eso. Marcos 7, 18 al 20. Y les dijo, también vosotros estáis sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre, ¿verdad? Aquí comienza con el argumento de que los discípulos estaban comiendo sin lavarse las manos. Y Cristo le dice, no, lo que contamina al hombre no es lo de afuera, sino lo de adentro. Y aquí, Marcos nos escribe, esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Así que Jesucristo hizo limpio todos los alimentos. Eso incluye todos, no algunos. Todos los alimentos son limpios. Hechos 10, 9 y 16. Esto es un argumento que se usa mucho para decir que el significado que Dios le dio a Pedro es diferente, ¿verdad? Aquí Dios le está enseñando a Pedro a entender que los gentiles no son inmundos ya, sino que los gentiles tienen la oportunidad de ser salvos tanto como los judíos. Pero mira lo que Dios usa para que Pedro entienda eso. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda ha comido jamás. Así que en este lienzo, en esta bandeja, había muchísimos animales que eran inmundos. Y Pedro dijo, yo nunca he comido cosas inmundas, así que no voy a comer, ¿verdad? Él diciéndole a Dios, no, ¿verdad? Y volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, ¿verdad? Y Lorenzo subió. Ahora ellos dicen que porque lo que Dios le dijo, ¿verdad? Lo que Pedro luego dice que le entendió, que no llamen común a los gentiles o inmundo, porque ya yo limpio todo. Ya significa, eso no tiene nada que ver con la comida. No, tiene que ver con la comida también. Porque si lo que Dios dijo que los alimentos son limpios, entonces yo estaba mintiendo. O sea, de acuerdo con ellos, Dios mintió para hacerle a Pedro entender de que los gentiles no son inmundos ya. No, Dios también está afirmando lo que Marcos nos dijo de que todos los alimentos son limpios. Dios le dijo a Pedro, Pedro, no llames común o inmundo lo que yo he limpiado. Y lo que están viendo, la conversación es acerca de animales que son inmundos. Así que todos los animales son limpios. Significa que todos los animales se pueden comer, ¿verdad? Y vamos a ver más de eso. 1 Corintios 10, 23 al 30. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busca su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, de lo limpio que se vende, no. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y aquí, ¿verdad? Cuando estamos hablando de que no debemos comer cosas sacrificadas a los ídolos, ¿verdad? Si no preguntamos y no sabemos, pues está bien. Pero si sabemos que fueron sacrificadas a ídolos, a demonios, no lo debemos comer. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia.
Así que sigue diciendo aquí, ya que no dice, no come de lo limpio solamente. No, si un incrédulo, y está hablando a los corintios, está hablando a los gentiles, ¿verdad? Si algún incrédulo, obviamente, si tenemos un incrédulo en esa tierra, ¿verdad? La gran mayoría de las personas son gentiles ahí, ¿verdad? Y si un gentil te va a invitar a comer, hay una probabilidad grande que te van a poner un pernil, ¿verdad? Un cerdo, te van a poner cosas que son, acuerdo con la ley, animales que son inmundos. Y dice, sin preguntar nada por motivo de conciencia, ¿verdad? Todo lo que te ponga adelante, come sin preguntar por causa de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comas, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otros? O sea, que tenemos la libertad de comer lo que queramos, ¿verdad? Lo que Pablo nos dice aquí es que hay personas, y Pablo los llama débiles. Y yo no estoy llamando a usted débil. Eso es Pablo que dijo. Pablo llamó a los que dicen no se puede comer esto, los débiles, ¿verdad? Y Pablo dice, para que tu hermano no caiga o se desvíe, pues no comas, ¿verdad? A frente de ellos, no comas eso, ¿verdad? Si vamos a, por ejemplo, si una persona que cree que no se debe comer cerdo me invita a comer en un restaurante y vamos a comer, ¿verdad? O a su casa, yo no voy a comer cerdo frente de él, ¿verdad? Así que eso es algo que Pablo dice, por respeto a esa persona, no lo comas, no lo hagas, pero no significa que no lo puedes hacer. El 1 Corintios 8, 1 al 13. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que tenemos conocimiento. Otra vez. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento en avance, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabiendo nada, ¿cómo debe saberlo? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican los ídolos. Está hablando de comida que se sacrifican los ídolos, ¿verdad? Viandas y puede incluir otras cosas. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay nada, no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses, muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Nosotros por medio de Él. Ahora dice, pero no en todos hay este conocimiento, pero algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como un sacrificio a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles, ¿verdad? Así que Pablo está llamando a los que dicen no comas esto, no comas los otros, débiles, ¿verdad? Débiles en la fe. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, y porque el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano en ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Así que aquí Pablo nos dice que si comer carne a frente de un hermano le de tropiezo a él, no lo haga, ¿verdad? Pero no dice que es malo. Dice, para que esta persona no se pierda, y Pablo lo llama débil, pues no se hace. Así que aquí vimos cómo el día de reposo no se tiene que llevar, no se tiene que llevar como ley. Los 10 mandamientos es parte de la ley. Claramente vimos que la ley no tenemos que llevarla, no estamos bajo la ley. Nosotros los gentiles nunca estuvimos bajo la ley. Este argumento ya se resolvió hace 2000 años. Los gentiles, incluyendo los judíos también, pero los gentiles específicamente dice,
no tenemos que guardar la ley. Y Pablo también dice que si usted trata de guardar la ley y falla en una cosa, usted es culpable de todo, ¿verdad? Y ustedes, hermanos, que dicen que hay que guardar la ley y usted nunca ha ido a Jerusalén, usted es culpable de toda la ley, ¿verdad? Sea libre. Usted no tiene que guardar la ley. Pues Pablo específicamente nos dice que nosotros no estamos bajo la ley, ¿verdad? Estamos bajo la gracia, no tenemos que guardar la ley. Pero sí, yo le sugiero a usted que guarde el día de reposo. Como sugerencia lo digo, se lo recomiendo porque es una bendición. Pero yo entiendo que muchas personas no lo pueden hacer en el día de hoy porque tienen que trabajar ese día, ¿verdad? También el domingo nunca reemplazó el sábado como día de reposo. Otra vez digo, no es sábado, sino viernes por la noche hasta sábado por la tarde, ¿verdad? Sábado por la noche, viernes por la noche, pues, a sábado por la noche. El domingo nunca reemplazó el sábado. El sábado sigue siendo el día de reposo, sigue siendo el día que Dios bendijo, pero no tenemos que guardarlo, pero deberíamos. Deberíamos guardar un día que nosotros los cristianos nos tomemos para detenernos, para buscar a Dios, para descansar, ¿verdad? Porque el motivo del día de reposo fue para bendecirnos, ¿verdad? O bendecir a Israel en ese tiempo, ¿verdad? Porque, como Jesucristo dijo, que el día de reposo fue hecho para los hombres, no los hombres para el día de reposo. Porque imagínese que usted esté trabajando los 7 días de la semana y usted nunca tiene un día libre. Qué cansado usted va a estar, ¿verdad? Yo he tenido trabajo que yo he trabajado, ¿verdad? 10, 15 días corridos sin un día libre. Y qué fuerte es eso. Para el cuerpo, para la mente, ¿verdad? Para las emociones, bien difícil. Pero Dios dijo, no, un día va a ser de reposo para descansar. Qué bendición que usted, Dios, especialmente en el tiempo de Israel, Dios lo está obligando a usted a descansar, ¿verdad? Y a usted, así no tiene la excusa de que, pero no tengo un día para separarlo por Dios, ¿no? Dios lo está obligando a llevarlo, ¿verdad? En ese tiempo. Y que lleva pena de muerte si usted no se queda en su casa ese día y busca del Señor, ¿verdad? No busca del Señor, pero esa es la idea. Usted reposa ese día y lo santifique ese día lo separe para el Señor. Ese es el propósito, ¿verdad? Pero si alguien te veía en la calle o cargando cosas, trabajando, el castigo era, ¿verdad?, ser apedreado a muerte. Así que gracias a Dios que no estábamos bajo esa ley. Ahora, hermanos, nadie hoy está llevando la ley. Nadie. Ni siquiera los judíos en Israel están llevando la ley. No están haciendo sacrificio, no hay sacrificio. Usted nunca ha visto en Israel que se apedrea a alguien que trabaja el día de reposo. Usted no ve, mira, en la ley dice que si su hijo es rebelde, ¿verdad? Un hijo, ¿verdad? Quizá un hijo adolescente o mayor, es rebelde contra su padre, los padres tienen que sacarlo afuera y todo el mundo lo va a apedrear, ¿verdad? Pero los primeros que tienen que apedrearlo son los padres. Entonces usted no lo ve en ningún lado que está pasando, ¿verdad? En Israel eso no pasa, los judíos, nadie está llevando la ley. Así que sea real. Usted no está llevando la ley, no se juzgue, ¿verdad? Que usted está tratando de llevar la ley, pues eso es bueno, claro que es bueno, ¿verdad? Trate de llevar la ley, es bueno. Eso es algo que, si es algo que Dios lo puso en su corazón hacerlo, mira, hágalo y Dios lo va a bendecir por eso. Pero no tenemos que hacerlo, ¿verdad? Algo voluntario que usted decide hacer, ¿verdad? Usted dice, yo quiero honrar a Dios, voy a seguir la ley lo más que pueda, pues mira, hágalo. Pero usted no va a poder seguir la ley porque ni siquiera en el tiempo de Israel seguían la ley completa. La gran mayoría de personas no seguían la ley, ¿verdad? Por eso es que Dios seguía castigándolo y castigándolo y castigándolo porque no seguían la ley. Usted no va a poder seguirla tampoco, ¿verdad? Especialmente si usted no puede ir a Jerusalén 3 veces al año, con eso nada más, usted está violando la ley. Nosotros somos libres, no estamos bajo la gracia, nosotros somos gentiles, nosotros nunca estuvimos bajo la ley, ni ahora tampoco estamos bajo la ley. Amén. Así que espero que esto le haya ayudado a usted y deje sus preguntas, su comentario de este tema o de cualquier otro tema que usted quiera hablar. Y les recuerdo que vamos a seguir con la serie de los últimos tiempos, así que pendiente a eso y les recuerde siempre que Jesucristo le ama y yo también le amo.
Nos vemos la próxima.